Cuba, a pesar de ser un país pequeño, ha trascendido por una revolución que le dio la vuelta al mundo, inspirando a diversas luchas revolucionarias, sobre todo en América Latina. Ante el régimen establecido han existido varios simpatizantes, pero de igual manera muchos detractores. En general, la prensa global habla mal de la nación caribeña. Esto ha dado cauce a muchos mitos sobre los cubanos, lo cual se tiene que analizar de manera precisa. Agárrense que nos vamos en sentido contrario. En esta ocasión presentamos 6 mitos cubanos. En el sexto lugar se dice lo siguiente: en Cuba hay demasiados presos políticos. Uno de los aspectos más comunes que se reprochan al régimen cubano es supuestamente una inexistente libertad de conciencia, encarcelando así a aquellos que piensan de manera distinta. Haciendo una breve comparación, según datos de Amnistía Internacional, existen poco más de 50 presos políticos en Cuba, que según el gobierno cubano, serían gente pagada por Estados Unidos para realizar sabotajes de diversos tipos. En cambio, en los Estados Unidos, que se dice ser de los países más libres del mundo, hay más de 150. Tampoco no se puede olvidar la clase de opositores que hay en Cuba, como Joanny Sánchez o las Damas de Blanco, que tienen el propósito de cambiar todo el sistema político. Dicha postura en algún otro país podría provocar incluso que las encarcelen por atentar de esa manera contra el Estado. La número 5 dice así: la migración cubana es señal del fracaso revolucionario. Muchos de los migrantes cubanos que se han desplazado a Miami en balsas han sido motivo de crítica hacia el gobierno cubano. Sin embargo, no se habla tanto de los motivos. Resulta que antes de la entrada de Trump como presidente existía una ley de ajuste cubano, que le permitía a los migrantes ilegales de Cuba que al pisar los Estados Unidos, estos recibirían la ciudadanía americana, junto con otros privilegios para adaptarse rápidamente a la sociedad, una atractiva recompensa que perseguir, que a pesar de todo, algunos no conseguían lo que esperaban y preferían volver a Cuba. He ahí la razón por la cual se usaban balsas para emigrar ilegalmente, además de que de todas maneras no había vuelos de Cuba a Estados Unidos, por las inexistentes relaciones diplomáticas antes de 2013. Estos inmediatos derechos, por supuesto, no se les otorgaba al resto de latinoamericanos debido a los intereses políticos norteamericanos. En el cuarto puesto se sostiene que Cuba no es un país democrático. La realidad es que el Estado cubano claramente no sigue la pauta de los modelos occidentales que promueven la llamada democracia liberal. Pero esto no significa que no haya mecanismos democráticos en el sistema político cubano, pues en este se encuentra fortalecido lo que es el poder legislativo, ya que se elige por medio del voto a gente del pueblo que no necesariamente pertenece a un grupo político o social, dentro de los niveles de barrio, municipal, provincial o nacional. También, en vez de partidos políticos, hay organizaciones de la sociedad que tienen de igual manera acceso a las asambleas. Estos representan intereses de diversos grupos, como trabajadores, mujeres o incluso artistas. El titular del Ejecutivo y sobre todo los ministros surgen de la aprobación de la Asamblea Nacional, algo que no sucede en otros países, ya que los jefes de Estado escogen a su conveniencia su propio gabinete. A raíz de los cuestionamientos hacia el modelo cubano, la número 3 habla sobre la suposición de que la gente quiere un cambio de sistema político. Existe mucha gente, sobre todo en Miami y otras partes fuera de Cuba, donde se escucha el deseo de transición política en la isla. Esto también se debe a que la opinión de los cubanos que no residen en su país es la que más se oye a comparación de los que viven en Cuba actualmente. Si se echa un vistazo a las últimas elecciones para las asambleas en el año 2015, se dio la participación de 2 disidentes cubanos quienes están en contra del sistema político. Al final de los comicios, en los cuales suele haber una muy alta participación de la gente, ninguno de estos disidentes logró llegar a la asamblea. Incluso uno de ellos reconoció la limpieza de las elecciones
y el hecho de que la gente está contenta con la revolución. En la número 2 se hace alusión al comandante de la revolución cubana. Fidel Castro se obsesionó con el poder. Esta afirmación es producto de los casi 50 años que Fidel estuvo como titular del Poder Ejecutivo. A pesar de los puntos previamente expuestos, se cree que él fue un dictador que se quiso mantener en su cargo siempre. Pero hay un punto dentro de la historia que se debe tomar en cuenta. Cuando triunfó la revolución, no fue Fidel quien llegó al poder, sino los conservadores José Miró Cardona y Manuel Urrutia, como primer ministro y presidente respectivamente. Pero poco tiempo después Castro tomó el cargo de primer ministro tras la renuncia de Miró Cardona. Era claro que Urrutia no congeniaba con las ideas revolucionarias, por lo cual Fidel Castro decidió renunciar también para evitar la prolongada falta de consenso. Ante esto, el pueblo cubano salió a las calles a pedir la renuncia de Urrutia y el regreso de Fidel, lo cual finalmente sucedió. También se ha hablado sobre el enriquecimiento de Fidel, pero sin dar pruebas, ya que Forbes solo da un pronóstico de su riqueza. Además, se le retó al expresidente estadounidense George Bush que demostrara la existencia de las cuentas en dólares de Castro, pero nunca respondió a esto. No se puede olvidar que Fidel tenía la vida resuelta antes de la revolución, ya que sus padres eran ricos terratenientes, pero fue el mismo Fidel Castro quien le quitó las tierras a sus padres para dárselas a los campesinos que las trabajaban. Finalmente, en el esperado primer puesto, se dice que la gente vive en condiciones deplorables. Para tratar este cuestionamiento, solo basta echar un vistazo a algunos datos de Cuba en distintas áreas. Primeramente, en la educación, Cuba es el país número 16 a nivel mundial en cuanto al índice de educación para todos de la UNESCO, tomando en cuenta aspectos como la cobertura, la calidad y la alfabetización. En términos de salud, Cuba cuenta con una alta esperanza de vida, que llega a los 79 años, superando incluso a algunos países del primer mundo, como Estados Unidos. Cabe resaltar que tanto la educación como la salud son completamente públicos, con acceso garantizado para todos. La alimentación es algo de lo que Cuba también puede presumir, ya que menos del 2.5% de la población tiene problemas de desnutrición, un porcentaje que se equipara con los países del primer mundo. La FAO también reconoce que la lucha contra el hambre en Cuba ha sido un completo éxito. El país caribeño también ha destacado por sus tasas bajas de desempleo, que han variado entre el 1.9 y el 4%. Todo esto, sin embargo, no exenta a Cuba de ciertos problemas, sobre todo en lo económico, lo cual dificulta que los cubanos tengan una vida con más excentricidades, ya que el acceso a productos importados o ciertos servicios que requieran el uso de tecnología es mucho más complicado. Esto se debe en parte a las presiones económicas de Estados Unidos, sobre todo con su bloqueo impuesto. Ante todo esto, Cuba figura en el puesto número 59 en el Índice de Desarrollo Humano, pero si se descontara esta problemática económica, el país caribeño se ubicaría en el lugar 17 en el Índice de Desarrollo Humano No Económico, gracias a los derechos sociales garantizados. Si te llamó la atención el video y te agradó, puedes darle me gusta o compartirlo con más personas. Si quieres estar al pendiente de más videos, suscríbete al canal de Sentido Contrario. Yo soy Otto y nos vemos del otro lado.